Bienvenidos a una segunda sesión de Algo que Compartir. Hoy día estamos 8 de diciembre, feriado. Gracias por acompañarnos desde aquí en casa. El día de hoy me acompaña el licenciado, también psicólogo, psicólogo, Roger Díaz Castillo, quien vamos a tener una gran conversación, un gran amigo mío, que el día de hoy nos va a compartir un poco su experiencia de todo lo que es este trabajo de la psico-oncología. Bien, entonces, ¿para qué esperar más tiempo? Roger, bienvenido. Vamos a ir conversando un poquito mejor. Preséntate tú, para que todos te puedan conocer. Gracias. Muy bien, gracias Ivoncita por la invitación. Y bueno, esperemos que esta plática, esta conversación se convierta en un momento bastante ameno, ¿no? Bueno, como tú bien lo dices, sí, pues hay unos añitos de experiencia en el campo de la psico-oncología. Por ahí estamos ya cumpliendo 15 años. Laboro en IREN Norte desde el año 2008 hasta la fecha. Bueno, también tengo otras experiencias de años posteriores, pero creo que nos vamos a centrar más en lo que es la psico-oncología, ¿no? Que es un campo muy, creo yo, muy bonito, que falta mucho por explorar, mucho por aprender, mucho por de pronto compartir también en beneficio de lo que, bueno, bien dice tu página, en beneficio de los cerezos, ¿no? Que los cerezos obviamente son personas que tuvieron esta experiencia de padecer esta enfermedad y por qué no de pronto, pues por ahí, si podemos sumar un granito de arena para ello, ¿por qué no hacerlo, no? Aún en el feriado, que igual, El creo que lo feriado. cerramos con broche de oro, ¿no? Sobre todo que están en casa y de repente están los familiares, los amigos, están un poco ahí pensando, ¿qué cerezos he tenido yo en mi vida, ¿no? Que es tan importante. Hoy en día el cáncer es una enfermedad, es un diagnóstico que ya no solamente es de nuestros familiares, muchas veces nos toca de manera indirecta. Y ese es el propósito de este programa, que no solamente pensemos en los familiares, sino también en nuestros amigos, en esa persona que nos cuenta y nos dice de repente, oye, el papá de mi amigo tiene un diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, es un cerezo. Entonces, ¿cómo enfocar en este proceso como protagonista la psico-oncología, ¿no? En la introducción hablábamos un poco de la importancia de comprender cómo es el proceso de afrontamiento. Y aquí, bueno, Roger es su nombre, pero yo le digo Elmer porque también es su segundo nombre, ¿no? Entonces, un poco preguntarte aquí este aspecto de tu día a día cuando recibes a estos cerezos constantemente cuya problemática increíblemente no siempre está relacionada con el cáncer, ¿no? Con el diagnóstico. Hay un mundo de cosas que un cerezo llega a consulta, ¿no? Antes de poder pasar por ese proceso de indicarte o de decirte que me siento mal, o esto es lo que me está pasando, o aún, peor aún, ni siquiera saber qué es lo que les está pasando. Me siento raro, me siento rara y no sé qué me pasa, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos compartieras aquí un poco más, Roger, este proceso. Sí, mira, como tú bien lo decías en la parte introductoria, los institutos oncológicos hoy por hoy, pues, de pronto lo hablamos con ese argot criollo donde decimos, pues, que los institutos son como a la casa del jabonero, ¿no? Donde el que no cae resbala, ¿no? Y es por algún familiar, como tú lo dices, o también hoy por hoy no podemos de pronto decir a mí no me va a dar cáncer, ¿no? A pesar de que apuntamos al tema de la prevención, a pesar de que nos hacemos los chequeos y todo, ¿cuántas veces he tenido pacientes donde me dicen, doctor, pero el año pasado me hicieron todos mis chequeos y todo estaba bien? Y para este año empecé a tener síntomas y me voy y resulta que tengo un cáncer avanzado, ¿no? Y eso es muy cierto porque, bueno, pues hay muchos tipos de cáncer y algunos cánceres son sumamente agresivos que a la vuelta de un año se pueden activar y se pueden disparar, ¿no? Y como tú bien lo dices,
en la consulta o en los institutos oncológicos o en las áreas oncológicas donde nosotros laboramos, nos vamos a encontrar con todo tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que de pronto tienen una capacidad de poder afrontar bien la enfermedad y de pronto la familia son los que están más asustados, más complicados, con ciertas circunstancias de incertidumbre y todo, pero también hay otro porcentaje de pacientes que de pronto, pues, al solamente saber que les pueden dar el diagnóstico, que tienen una sospecha de un cáncer, entonces empieza un poco el tema de desarrollar algunos desajustes emocionales, ¿no? Que de pronto no necesariamente son depresiones, son ansiedades, son situaciones de estrés, sino que hoy pasan por periodos, eh, pasan por problemas de pronto de angustia, por problemas de situaciones de pronto de melancolías, por situaciones un poco de tristezas propias un poco de las mismas circunstancias en las que de pronto se ven envueltos, ¿no? Porque que estamos de pronto en estas circunstancias donde sabemos que los temas oncológicos han mejorado mucho, que los tratamientos también han mejorado mucho, pero todavía queda el estigma de decir, tengo cáncer, sinónimo de muerte, ¿no? Y sabemos que hoy por hoy pues hay muchos supervivientes de cáncer, ¿no? Y que para eso engloba muchos factores, ¿no? Como tú bien lo dices, es el apoyo que ellos reciben del entorno, que es la familia, y si la familia de pronto no suma mucho, pues están las amistades, están de pronto los compañeros de trabajo, están las instituciones, porque también hay muchas instituciones que brindan salud, ¿no? O que brindan apoyo en este proceso de enfermedad que puede tener este cerezo o esta persona que de pronto pudo ser diagnosticada de cáncer, ¿no? Y a eso también obviamente tenemos que dar una mirada más atrás, como tú bien lo decías, ¿no? O sea, ¿qué hay de fondo en eso, no? O sea, es no solamente el paciente que llega con el síntoma, sino qué cosas adicionales suman a esto, ¿no? ¿Qué problemas de pronto tuvo anterior a este cáncer? ¿Qué situaciones de pronto ¿Cómo llega, familiares? no? ¿Cómo llega este Exacto, diagnóstico? Porque exacto, generalmente, y nos pasa en consulta, cuando la persona llega y le preguntas cómo está, y me ha ocurrido, y de repente a ti también, y ahora, si por ejemplo estamos frente a un padre de familia, lo primero que nos dice, y ahora tengo que dejar de trabajar, ¿quién les va a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a claro, hacer? O sea, ¿no? La preocupación más allá de qué me puede ocurrir con el diagnóstico o qué me puede ocurrir, es cómo va a afectar mi rol en la familia, ¿no? Mi participación dentro de mi casa, de mi vida claro, cotidiana. Y este es un aspecto importante porque creemos que solamente nos enfocamos en el tratamiento o en el diagnóstico, pero surgen cosas como esta, o de repente si está frente a un cáncer metastático, que la persona es un poco preocupante porque la persona, por ejemplo, si es una madre de familia con hijos pequeños, se va a sentir que no está en la capacidad de poder atenderlos, o incluso va a querer hacer un esfuerzo extra y todo este proceso les genera una frustración, ¿no? Una incomodidad, una especie de estrés que agudiza el cuadro al que se está presentando, ¿verdad? Entonces, creo que esto es un aspecto que de repente, si podrías contarnos de manera sin invadir la privacidad, ¿no? La confidencialidad de lo que nosotros manejamos, te pasa, sobre todo tú que estás en la provincia, que manejas este tipo de casos donde las personas, pues en muchos de los casos vienen con escasos recursos, y no solo escasos recursos, sino escasos conocimientos de lo que es una enfermedad, ¿no? Y a veces hasta incluso no quieren regresar, retornar, ¿no? A un chequeo o a un control, ¿no? De con qué voy a pagar esto, ¿no? Y están muy desinformados. Entonces, ahí nuestra labor como psicólogos, ¿por qué crees tú que es tan clave, tan importante que nosotros nos involucremos en este proceso? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en el campo obviamente de la psico-oncología bien sabemos pues que eh, vemos personas de todo, ¿no?
niños con cáncer, adolescentes con cáncer, adultos mayores con cáncer. Entonces, si viéndolo o dándole esa mirada de pronto en función a las etapas de vida, nosotros tenemos que capacitarnos porque abordar a un niño es muy diferente a abordar a un adulto, es muy diferente a abordar a un adulto mayor, ¿no? Acá en provincia donde yo trabajo no vemos muchos casos de niños, ¿no? Pero dentro de los pocos que he podido ver, eh, el niño al inicio le impacta, le choca, pero a quien más impacta y choca son a los papás. Los papás se tornan en personas mucho más aprensivas, pasan por muchos sentimientos de culpa incluso, y el niño más bien cuando ya conoce su diagnóstico se convierte como que en el propio médico, ¿no? Y los niños por la experiencia son los que asumen de pronto mayor responsabilidad en sus cuidados, en sus tratamientos. Es más, están al pendiente en la hora que les toca su medicina, ellos saben qué es lo que les van a poner, a qué hora les van a colocar. Eh, Generan de pronto una situación de mucha empatía incluso con el personal de salud, ¿no? Porque son muy sinceros, muy abiertos y muy directos, ¿no? Es diferente con el adolescente por el contrario, a veces por la misma etapa de cambios, por los procesos que ellos pasan, entonces como que de pronto pues hay una especie de negación, una especie de ensimismamiento, y frente a todo eso tú tienes que prepararte para poder abordar esa problemática, ¿no? Cada caso, cada niño, cada cerezo, cada adolescente, cada adulto es un mundo, o sea, y tú no puedes decir, bueno, pues lo que trabajé con este niño, a pesar, hablemos de dos casos de niños, por ejemplo, que tuvieron un diagnóstico de leucemia, entonces el abordaje que le das a uno no va a ser lo mismo para el otro, ¿no? Porque tiene una familia detrás, tiene valores, tiene principios, tiene síntomas que muchas veces también son variados, entonces ese abordaje emocional tienes que hacerlo con mucha sutileza, con mucho tino, tienes que hacer una buena evaluación, tienes que establecer un buen rapport también, porque si tú no sabes llegar a ese cerezo o a ese niño, a ese adolescente, entonces te vas a encontrar con una gran barrera ahí, ¿no? Y me ha Es, pasado, ¿no? Donde de pronto, eso que acabas de decir, qué importante, ¿no? Que a veces creemos no es lo mismo darle un diagnóstico a una persona adulta que a un niño y a un adolescente. Ojo, no, de por sí ya las personas tendemos a decir, tienes que ser fuerte, tienes que ser sobrio, salir adelante. En un niño, y por ejemplo cuando hablamos con niños pequeños de 5 o 6 años, pues tienes que irte al inicio del inicio para explicar las cosas. Y como tú dices, hasta ellos se convierten en maestros, ¿no? Son más, siguen la norma, ¿no? Son más disciplinados incluso que el adulto, ¿no? Qué interesante esta parte que acabas de decir el tema de los niños, ¿no? O sea, que si nos estás escuchando ahí en casa, importante este aspecto que tienes, si conoces a alguien que esté pasando, que sea un cerezo, niño, también considerar esto último que nos está diciendo Elmer, ¿no? Adelante, por favor, disculpa que quise enfatizar esto. sí, y mira ahí la importancia de especializarse, de capacitarse constantemente, ¿no? Porque una de las cosas que funciona mucho, como te digo, no porque lo haga, porque no trabajo mucho con niños, pero sí he compartido con muchos colegas y con oncólogos, donde obviamente ellos tienen que dotarse de muchos instrumentos lúdicos para poder llegar a los niños y poder obviamente darles ese abordaje y hacer que el hospital no se convierta en una área traumática, negativa, aversiva, sino todo lo contrario, ¿no? Donde el niño diga, bueno, mañana me toca mi consulta y tengo que ir. Y mi psicóloga o mi psicoterapeuta o las personas que están conmigo me han dejado tal responsabilidad o tengo que llevar tales cosas porque tenemos que trabajar con esto, y eso se ve muy bonito, ¿no? Tal es así que de pronto estos niños cuando su tratamiento es favorable, porque no con todos es favorable, pero hay un gran porcentaje que sí se curan en el tema de las leucemias, nunca se olvidan de quién fue su psicólogo, su psicóloga, de quién fue su mejor enfermera o enfermero, de quién fue Generan su este mejor vínculo, médico, ¿no? ¿no? Este vínculo Sí, generan sí, esta sí, alianza sí. terapéutica tan importante. Sí, y se forman también estos grupos de autoayuda, ¿no? Donde terminan de pronto con una gran amistad, con un vínculo muy fuerte entre
los cerezos que tuvieron este sinsabor de padecer esa enfermedad, y de pronto eso se genera ese vínculo para toda la vida, ¿no? Se Y el convierten en trabajo, maestros, ¿no? claro, y Maestros el que van trabajo, como tú lo transmitiendo lo decías, que... Ivoncita, con los papás es fundamental. Es fundamental porque tú tienes que psicoeducar mucho a los papás en qué, cómo abordar a ese niño, en que tienen que tolerarle pues algunas crisis y que no tienen que sentirse mal. Para el padre resulta ser muy fuerte ver a su niño conectado pues con sus tratamientos, ¿no? Y que de pronto pues el niño al inicio es sensible como todos nosotros y bueno pues como niño expresa más abiertas sus emociones, llora, chilla, pero al rato ya está tranquilo, como te digo, está responsable, ¿no? Mientras que el adulto no llora ni chilla, pero se traga las emociones. Y Y ese este es es el un otro asunto, lado. y este es un asunto importante porque ¿Eh? los niños que acabas de decir, se guardan, lo expresan abiertamente, hay este permiso de poderse expresar, pero incluso hay padres que en este proceso, el verlos llorar les rompe el alma y tratan de calmar ese llanto, ¿no? Lejos de comprender que es importante que sí haya ese llanto, porque está haciendo que bote, que libere ese estrés, que libere esa carga emocional, que de alguna manera es una forma de canalizar ese dolor, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Y como tú dices, en caso al adulto prácticamente hay que hacer de todo para que él haga, no, no tengo que ser fuerte, yo tengo que ser sólido porque si no mi familia va a sufrir, ¿no? Y sí, Sí, es una eh, realidad. sí, Bonsita, parte del proceso de afrontamiento es esta liberación de estas emociones, ¿no? Por eso es que hoy por hoy, y hay que educar o hay que psicoeducar a muchos padres, porque incluso hasta los adultos, porque todavía se sigue diciendo lo que tú decías hace un rato, tienes que ser fuerte, no tienes por qué llorar, porque si no te vas a deprimir, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, mientras más el cerezo reprime las emociones, mientras más no las canaliza bien, por eso es que decimos de que en este proceso de adherencia, afrontamiento, no hay emociones malas ni buenas, ¿no? Se tienen que expresar todas las emociones que el cerezo siente, las tiene que expresar para que así obviamente pueda ir procesando y pueda lograr una mejor adherencia a los tratamientos, ¿no? Y realmente es un poco lo que se busca en este proceso de psicoeducación. Estamos hablando mucho el término de psicoeducación. Entonces, las personas que nos están escuchando, están participando y o que en algún otro momento van a ver este video, se preguntarán qué es psicoeducación. Lo hablamos mucho. De hecho, este programa tiene como médula central la psicoeducación. ¿Podrías de repente ampliar este tema tan importante? ¿Qué hablamos de psicoeducación, por favor, Elmer? Perfecto. En principio, la psicoeducación lo trabajamos nosotros los psicooncólogos, y tú bien lo sabes, desde el inicio, desde el prediagnóstico, el diagnóstico, durante las intervenciones o los procesos quirúrgicos, los tratamientos, ¿no? Cuando el paciente sale de alta, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de pandemia, tenía que trabajar el tema de la psicoeducación con los familiares, ¿no? Que no es más que darles las pautas de cómo entender algunos cambios emocionales que de pronto el paciente puede tener, por ejemplo, cuando se va a casa, ¿no? Y qué saber hacer o qué es lo que tiene que hacer la familia frente a algunas circunstancias. Por ejemplo, también darles pautas de cómo manejar un poco el tema de sus emociones ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que de pronto pues no vulneren más al paciente, ¿no? Hay que psicoeducar dándoles pautas porque no todos los familiares pasan a ser los cuidadores principales, ¿no? Hay algunos que de pronto sí son más tranquilos, tienen mejor capacidad de afrontamiento un poco a estas circunstancias de tener un familiar con cáncer, y hay otros que dicen, no, yo soy muy nervioso, yo no puedo ver sangre, yo no puedo ir al hospital, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros hacemos la psicoeducación, que no es el abordaje netamente terapéutico, que no es el abordaje netamente de intervención en consulta, sino es como que dar una consejería, pero centrada en de qué manera me vas a entender las pautas que te doy para ayudarme un poco a mejorar esa adherencia a los tratamientos. O en tu caso, si eres familiar, de cómo manejar tus propias emociones
para que de pronto no resulte ser una persona de pronto aversiva también para el paciente, ¿no? Claro, que incremente la angustia, que incremente el Exacto. estrés, ¿no? Porque aquí Ujú. has utilizado un término importante y también para las personas que nos escuchan, frente al proceso, un cerezo tiene personas alrededor en esta red de apoyo y se le denomina cuidadores primarios o cuidadores principales a las personas, como bien dice su nombre, cuidador, porque va a estar en la red soporte. Por ejemplo, si yo tengo un señor con un cáncer de próstata, vamos a llamarlo así, y que esta persona con este cáncer de próstata decide tener a su esposa al lado de él, quien lo va a acompañar, quien lo va a llevar a las sesiones, quien lo va a participar en todos estos procesos, pues esta persona es el cuidador primario, ¿no? Y Ujú. entonces, y esta persona se va a acompañar en todo el proceso, ¿no? Y va a ser importante porque en algún momento del tratamiento, de las fases del tratamiento, va a necesitar un poco más de este soporte emocional va a ser clave, ¿no? Que parte incluso desde nuestro lenguaje no verbal, es un aspecto clave, porque incluso nuestro lenguaje no verbal es uno de los más poderosos. Recordemos que un cerezo cuando se enfrenta a un tratamiento eleva su umbral de sensibilidad, no solamente a nivel sensorial, ¿no? Sino también a través kinestésico, a nivel de todos los sentidos, se da y se comporta de tal forma que pues, su resistencia o su tolerancia al dolor o a las circunstancias que le pueden generar estrés es mayor. Y esto es un aspecto clave por lo que menciona también Elmer, ¿no? Sí, pasa esto, ¿no, Elmer? Sí, yo diría Sí. así, y como te digo, pues, por eso es que nosotros, el trabajo es, yo diría, de siempre estar con estos pacientes en la medida de lo posible, dándoles ese soporte, ese acompañamiento, ese acompasamiento, como también lo hablamos, ¿no? En todas estas fases en las que de pronto dure el tratamiento, ¿no? Desde el diagnóstico, las cirugías, incluso cuando el paciente se va de alta, porque cuando el paciente se va de alta, también empieza a aflorar la angustia y la ansiedad de que ya no voy a estar Cuando ya bajo el terminó, control. ¿no? Ya terminó y Exacto, del ahora chequeo ¿qué? ¿Qué médico. hago? ¿Qué hago? Ahora Exacto. que ya no voy a estar engreída en casa, ya no me vas a cuidar como antes, ¿no? Ya vuelves a tu realidad, ¿no? Cuando te Sí. conviertes en una persona que tocaste la campanita, ¿no? Como Y ahí se ustedes afloran mencionan nuevamente los cuadros de ansiedad, un poco de angustia, cuando están muy pronto vísperas a los análisis o a los controles, se les activa mucho la ansiedad porque siempre hay el temor me vaya a aparecer algo o el resultado que me van a dar de pronto no sea el más favorable, ¿no? Y hay que enseñarles también a cómo manejar un poco esos procesos de ansiedad, de temor, de miedo, ¿no? Que se puedan presentar, ¿no? Claro, porque cuando uno va a un hospital o a una clínica, a un centro de salud, y te dan el diagnóstico, ¿no? Te dan el diagnóstico y le dicen, bueno, usted, este es el cuadro que está presentando, este es el pronóstico y este es el tratamiento, ¿no? Entonces empezamos, haga sus trámites, todo, pero en algunas instituciones ya hay este soporte psicológico donde alguien que te da este pase, perdón, este pase para explicarte todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y darte esta oportunidad, abrirte esta oportunidad a que tú puedas expresar lo que te está ocurriendo. Esa creo yo que es una de nuestras labores principales como psicólogos, Ujú. orientar al paciente, al cerezo, qué es lo que va a hacer, cómo va a enfrentar estas circunstancias y también no solamente decirle a nosotros, sino principalmente escuchar cuál es su expectativa, porque en muchos de los casos, este cerezo, ¿no? Tiene una expectativa totalmente diferente a la que espera la familia, pero no se permite poder expresar, ¿no? Porque sin Sí. darnos cuenta, no creamos este espacio para que él se exprese. Y eso va
conteniéndose, ¿no? Entonces, Lo que pasa, Ivosita, que todavía sigue siendo un tabú el tema del cáncer, ¿no? O sea, todavía las familias, y bueno, creo que en otros países ya se ha avanzado mucho en esto, ¿no? Pero aquí todavía las familias siempre están con el estigma de no le vaya a decir nada a mi familiar, porque se me va a deprimir, porque se va a poner mal, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero sí, como tú dices, es muy importante la forma en cómo tú le vas a dar la noticia, la forma en cómo tú vas a hablar con el paciente, ¿no? Y es importante dar un poquito esa mirada de a quién tengo al frente, porque puedo tener al frente una persona que sí es una personalidad más sólida, que, bueno, que está con conocimiento un poco de esto, de lo que puede pasar, pero también puedo estar al frente con una persona muy sensible y muy vulnerable, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Pero de que sí, yo en los años que tengo en IREN Norte es mucho más favorable cuando el paciente sabe su diagnóstico. El paciente asume más responsabilidad. Al inicio le afecta como a un gran porcentaje, ¿no? Porque mucho tiene que ver cómo lo procesas, cómo interpretas lo que te está diciendo el médico, porque es el médico el que da la noticia del diagnóstico, ¿no? Y nosotros ya luego, bueno, vemos la parte emocional, los cambios que de pronto generó todo esto, y bueno, y ahí hacemos un poco todo el trabajo que hacemos, ¿no? Tanto en el tema de la psicoterapia individual, familiar, de pareja incluso, ¿no? Y es ahí donde de pronto encontramos, pues, esos pequeños vacíos ahí, ¿no? Porque es común ver, por ejemplo, a una paciente con cáncer, pero dentro de fondo ya traía muchos conflictos de pareja, incluso ujú, de pronto en un proceso de separación. También se da lo contrario, ¿no? Que surge el diagnóstico y después del diagnóstico se da el divorcio, ¿no? O la separación, ¿no? después del Entonces, tratamiento, por ejemplo, o después del tratamiento, ¿no? algo que vemos constantemente frente al cáncer de mama, ¿no? A Ujú, veces cuando se tiene que enfrentar a una mastectomía radical, ¿no? Que es la extirpación de la mama, es algo increíble lo que ocurre en la relación, incluso la paciente o el cerezo, en ese momento hasta duda e incluso pone en prioridad su relación de pareja que su propia vida, por el sí, temor, por esos mitos, por esta condición en la que está el hogar, ¿no? Entonces, este aspecto también es importante, creo yo, señalar que hace un momento tú mencionabas estos mitos de hablar del cáncer, ¿no? Incluso cuando uno promueve esta página, he escuchado por ahí, no quiero hablar de cosas tristes, mire, ¿no? No quiero hablar de cosas tristes. Entonces, ya asociamos la palabra cáncer a tristeza, dolor, pena, lástima, ¿no? Pena, lástima, dolor, tristeza, sufrimiento, ¿no? Y es que no se comprende la misión de la enfermedad en nuestra vida como seres humanos, como seres vivientes, ¿no? Es clave comprender que la enfermedad es un alto, ¿no? Como yo siempre digo, es una forma de decir, vamos, ya, reacciona, estás con vida, ¿ahora qué haces? ¿No? Tengo esto, ¿y ahora qué hago? Sí, ya tengo este diagnóstico, pero ¿y ahora qué hago con eso? Por eso es importante acudir a un profesional que nos pueda guiar en este proceso, porque no siempre bastan los consejos, porque los consejos que es bueno y que lo hacemos de muy buen sentido, los amigos, las personas, tienen un límite porque está enfocado en su vivencia personal, ¿no? Pero no específicamente en un panorama más amplio de lo que viene a ser un tratamiento, ¿no? Y con todo lo que conlleva ese tratamiento. así es, Simoncita. Yo creo que, mira, yo creo que se le ha hecho, se le ha inflado, digamos, el estigma al cáncer de verlo como lo más terrible, que no deja de ser cierto en parte, sí, ¿no? Porque hay cirugías No fuertes, es ¿no? sencillo, así Exacto, es. pero hay otras enfermedades que también son muy fuertes, ¿no? Y yo creo que por naturaleza de la vida, no hay ser humano que no haya pasado por algunas dificultades, por algunas situaciones adversas, y bueno, y se han sabido sobreponer, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros reflexionemos
qué significa la vida para nosotros, cómo la estamos sobrellevando, cuál es el sentido que le tengo que dar a mi vida a pesar de, ¿no? Y eso es lo que de pronto impartimos en los pacientes oncológicos o en los cerezos, ¿no? De que puedes estar pasando por momentos muy adversos, pero que eso no te puede paralizar la vida, que no te puedes quedar congelado con el miedo, con la idea del cáncer, sino que al contrario tienes que reaccionar, despertar de eso y empezar a tomar decisiones y seguirle dando sentido a tu vida a pesar de, ¿no? Ese sentido a tu vida, ¿no? Ese qué importante es crear un nuevo propósito, Exacto. escribir una nueva historia. ¿Cómo? Ok, tengo esto. Y es que el ser humano, la mayor parte del tiempo, estamos pensando en todo lo que no tenemos. Todo, o sea, nuestra lista al día le dices a una persona, yo he trabajado mucho tiempo, por ejemplo, en la gestión de talento y traigo acotación, tú le preguntas a una persona en qué cosa eres bueno, ¿no? Y la persona, o cuáles son tus fortalezas, y la persona te puede dar un sinnúmero, ¿no? Pero cuando le dices en qué cosa no eres tan bueno, se queda bloqueado. Pero también ocurre esta otra parte cuando tú le dices qué cosa que tendrías que cambiar, también bloqueado, entonces no lo pensamos, ¿no? Pero cuando hablamos de la otra persona, sí tienes una lista completa de todo lo malo que no tiene. Y es que la persona siempre está enfocado en todo lo que nos resta, ¿no? Entonces, ya, no tengo una mano, ok, yo no tengo una pierna, no puedo hacer una cosa, pero ¿qué puedo hacer con la otra? ¿Qué puedo hacer con lo otro? ¿No? Sí, o sea, es difícil experimentar, tener un proceso diferente, ¿no? Que te operen un brazo y que te conviertas en tener solo un brazo disponible, pues es muy doloroso, créanme, ¿no? Que sí lo es. Pero, ¿y qué hacemos con esto que nos ha dado la vida? ¿Qué hacemos con esto que he determinado? ¿Escribo una nueva historia o me siento aquí a esperar o a sentir? Entonces, ¿cómo en este proceso de psicoeducación, en este proceso psicoterapéutico, cómo reconstruyo todo este proceso a partir de él? En principio creo, Ivoncita, de que todo ser humano tiene su propio proceso. Todo ser humano se toma, o todo paciente o todo cerezo se toma su tiempo para trabajar. Yo siempre lo menciono, trabajar tres cosas. Primero que nada, para poder entender lo que te está pasando, entender el diagnóstico, aceptar el diagnóstico, luego adaptarte a este tiempo. Yo les planteo así, es un tiempo en el que tienes que estar con tus tratamientos, con tus exámenes, luego de pronto con tus controles, pero bueno, va a haber un tiempo. Entonces, yo les digo, van a pasar por las 3A, ¿no? La primera, que es la A de aceptación; la segunda, que es la A de adaptación, porque ha generado un cambio, hay un vuelco en mi vida, ¿no? Tengo que estar frecuentando al hospital, ¿no? Y la tercera A es la A de afrontamiento. Entonces le digo, canta victoria cuando estés en la tercera A. Y eso va a depender de ti. O te tomas semanas o te tomas meses, pero el reto es que tú llegues ahí. Entonces tú decides cuándo vas a llegar a la tercera A, al tercer escalón, les digo, ¿no? Yo estaré acompañándote, dándote algunas pautas, pero quiero que tú seas el protagonista de qué es lo que tienes que trabajar y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí les sumo algunas cosas, ¿no? Les digo, y bueno, y cuando te sientas mal, si tienes que llorar un río, pues llora un río. Pero el gran reto de tu vida es luego secarte esas lágrimas, construir un puente y cruzarlo, porque del otro lado tú vas a estar mejor, ¿no? Y a eso le sumo y les digo, en este caminar tú vas a tener varias caídas, pero tú decides cuándo levantarte y cómo levantarte. Y si te es difícil y no te puedes levantar solo, pues ten presente de que hay varias manos a tu alrededor y tú decides cuál de ellas tomar para ayudarte y salir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo decíamos en la formación también, ¿no? No les vamos a dar todo, porque no los vamos a ayudar así, sino es Claro. dejarlo de que ellos se den cuenta de qué recursos tienen
para poder enfrentar y superar esto. Y vivir, ¿no? Que al final de cuentas, la vida tiene un ciclo. Y con cáncer o sin cáncer, ese ciclo va a terminar, ¿no? Eso es lo que les enseño a mis pacientes, a mi grupo que manejo, ¿no? Entonces les ¿Es digo, Vidas Positivas, el grupo? ajá, exacto, red Vidas Positivas en Acción, ¿no? Ajá. Entonces, y ellos lo saben muy bien, ¿no? Hay momentos en que, bueno, se sienten mal y lloran, pero después cantan, bailan, hacen el ridículo, apoyan mucho a otros pacientes también. Entonces, es lo que dicen, ¿no? O sea, Se nos permiten el hemos dado, ridículo. nos hemos dado cuenta de que no por hacer el ridículo somos menos, sino al contrario, ¿no? Al contrario, vamos creciendo, ¿no? Pero siempre dándose esa mirada interior y ese sentido de valía o de valoración, donde obviamente el protagonista de tu vida eres tú mismo, ¿no? Y eso tiene que entenderlo el paciente, ¿no? O el Sí. cerezo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque comprender este término que acabas de utilizar, protagonistas, ¿no? Protagonistas. De hecho, como nosotros siempre lo conversamos, como lo manejamos, no ayudamos. Nosotros no ayudamos, no utilizamos la palabra ayuda, porque ayudar es creer que estoy desvalorizando tu potencial. Cuando yo pienso te estoy ayudando, es que creo que tú no puedes. Ese es el mensaje. Inconsciente, con adornos alrededor, con muñequitos, no. Al ayudarte es que te estoy diciendo que tú no puedes y por eso necesitas algo, ¿no? Pero cuando te digo te acompaño a compasar, como decía nuestra amiga Carlita, a compasar, no te acompaño, estoy yendo a tu ritmo y estoy a tu costado, caminando contigo, ¿no? Diferente, ¿no? Y Entonces, te voy entendiendo, ¿no? y te voy entendiendo y voy caminando y oyendo cómo respiras, cómo sientes, cómo te caes. Y si tú volteas y necesitas que alguien te mire, te voy a mirar ahí, pero no, y como tú decías, vamos, levántate, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Y si te quieres caer, cáete, nos caemos, esperamos el tiempo que sea necesario y nos volvemos a levantar, ¿no? Yo creo que este es un aspecto clave en nuestro proceso en general, ¿no? Si lo vemos no solamente desde la posición de un cerezo, sino es un afrontamiento a la vida desde la esperanza de comprender la valía de cada individuo, que es tan clave en el proceso. O sea, nosotros cuando trabajamos esta psicoeducación, que es de acompañamiento psicológico, nos estamos enfocando en redescubrir, ¿no? Redescubrir junto al cerezo su capacidad, esa capacidad que la tiene allí, a pesar de las circunstancias, cosa que a veces no ocurre con la familia y nuestra red de amigos, porque en nuestra cabeza está esta palabrita tan compleja que después cuando llegan al setting terapéutico tenemos que estarlo ahí cobrando, cambiando, ¿no? ¿Cómo lo rebachamos ahí? Ayudar, no ayudamos, no hay ayuda, no necesitas ayuda, simplemente necesitas que se te acompañe, ¿no? O me ha pasado en algunas ocasiones donde de pronto el consultante llega y me dice, no puedo dormir, quiero que me dé una receta, ¿no? O si no me dice, y no me va a recetar nada, entonces le digo, es que la receta ya te lo di. Y la receta es que tú tienes que ir a tu casa y empezar a reflexionar y a darte cuenta qué nuevas decisiones tienes que tomar, qué cosas tienes que gestionar tú respecto a tus emociones y respecto a tu vida, porque no puedes seguir haciendo más de lo mismo. Pero si tú quieres seguir haciendo más de lo mismo, pues es porque no estás en la capacidad ni todavía has tomado conciencia de que qué cosas hay por mejorar en ti, no por cambiar, sino por mejorar, ¿no? Pero por yo le decía, transformar, ¿no? exacto, Por nosotros le transformar, decía, ¿no? Reaprender. trabajamos la parte emocional, pero sin pastillas, ¿no? O yo le decía, las pastillas también son emocionales, por lo tanto, las vas a sentir, las vas a oler en tu mismo proceso de cambio, ¿no? Entonces es como que se descuadran un poco, pero luego van entendiendo de que es cierto, ¿no? O sea, que
nuestros pensamientos tienen mucho poder, ¿no? Pero Ujú. como yo les digo, o sea, ¿qué haces queriendo salir por este lado que tú ves que está la pared? No, busca la puerta. Y si es que esa puerta está cerrada, bueno, tendrás que salir por la ventana, pero alguna salida tienes que encontrarle a tu vida, ¿no? Todo nunca está tapeado, hay un huequito, algo como lo de tú puedes Exacto. salir. El punto está en no caer en un aspecto clave que el ser humano tiende a caer, la desesperación. La desesperación nunca es una buena consejera. Por eso es importante que la persona, frente a cualquier vida, tenga esta capacidad de poder votar la emoción, canalizar la emoción, gestionarla en el momento preciso para que cuando sea el momento de expresar o decir o de alguna manera tomar una decisión, no esté en base a una actitud de desesperación, sino ya consciente de lo que puede ocurrir, ¿no? Y es clave, o Sí, sea, es muy cierto. Mira, te comparto lo que me ocurrió hace poco, hace 2 días, sí, hace 2 días. Me llegó un joven, 38 años, digo joven por 38 años, con un cáncer de páncreas avanzado y con mucho dolor porque el cáncer de páncreas suele ser muy doloroso. Entró a la consulta y detrás de él entró la esposa. Entonces yo lo veía a él sumamente cargado, ¿no? Entonces le decía, tú sabes tu diagnóstico, tú conoces tu diagnóstico, y atrás me decía la esposa, que no sabía nada, ¿no? Entonces yo la veía que gesticulaba a la señora, pero no la miraba mucho a ella, sino a él, ¿no? Y yo le decía, te veo muy cargado emocionalmente. ¿Has hablado en tu casa? No, me dices que el médico no me ha dicho nada. ¿Estás seguro que el médico no te ha increíble. dicho nada? Le digo, tu dolor tiene un significado, ¿no? Sí, me dice, ¿no? Y se agachaba, sí. Entonces le digo, ¿tú trabajas? Sí. ¿Has estudiado primaria, secundaria? Secundaria completa, me dice, los estudios superiores no los terminan. ¿Sabes leer y escribir perfectamente? Sí. Entonces dime, ¿a dónde vienes? Entonces me dice, al IREN. Ah, perfecto. ¿Y qué es el IREN? ¿Qué sabes del IREN? Y se hacía un mundo, el hecho es que él no quería decirme que era un O instituto, sea, oncológico. no quería aceptar que estaba asociado a un cáncer. Estaba en una negación tal, Él ¿no? también Estaba en estaba una en una negación negación. tal. Entonces, escarbando, 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 hasta que de pronto rompió en llanto. Y rompió en llanto, y la esposa de atrás, que seguro me quería acribillar, entonces, pero lo dejé que se desahogue, y ahí me dice, lo que más tengo miedo, doctor, es morirme, porque tengo un hijito de 3 años que me va a extrañar. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué tienes miedo a morirte? Tú estás sospechando de lo que tú tienes. Entonces ahí me dice, sí, tengo un tumor en el páncreas. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué es lo que puede ser ese tumor? Tienes que decirlo, le decía. Tienes que decirlo porque ese es parte del inicio de tu proceso de afrontamiento. Lo único que te puedo decir es que con cáncer no te vas a morir ahora, pero tú sabes lo que tienes o no. Entonces ahí me dice, sí, doctor, sí, tengo un cáncer, pero lo que yo quiero es mejorar. No quiero morirme porque quiero que mi hijo me disfrute un poco más. Entonces, mira, y la esposa era cómplice de ese silencio, ¿no? Ujú. Sin maldad, porque ella lo que estaba pensando era que le estaba ayudando a que él no sufriera, pero estaba sufriendo Al más. contrario, ¿no? Porque está Exacto, estaba incrementando y sufriendo. además que la emoción Sí. se come, se consume esa emoción Ujú, y esa emoción se transforma, ¿no? En contra de nuestra propia vida también, ¿no? sí. No sé Entonces cómo ahí le se replanteé visualiza. todo y le digo, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante con tu hijo? Porque te preocupa tu hijo. Y ya te dije que no te vas a morir mañana, no te puedo decir cuándo, no te puedo decir si te vas a mejorar, porque eso va a depender de cómo van sucediendo las cosas, pero lo más inmediato, ¿qué vas a hacer a partir de ahora con tu hijo, con tu familia? Y es ahí donde, mira, empieza a cambiar y a construir todo, acercarme más a él, disfrutar más con ellos, abrazarlo más. Ahí Entonces, es, él, ¿no? él mismo empieza a buscar la solución, pero gracias a qué? A que se rompió con esa gran barrera del silencio, ¿no? Al final la Claro, esposa me agradeció, aprovechar ¿no? más ese momento, ¿no? Y pasa con Sí. las personas que están en fase terminal
y en cuidados paliativos, ¿no? Las Claro, personas que de repente su pronóstico de vida tiene un límite, ¿no? Pero es increíble también comprender esto que yo siempre suelo decir, ¿no? Por experiencia también propia, o sea, la ciencia tiene un límite, ¿no? De ahí sí, en adelante sí, está la determinación de la persona. O sea, hay muchos casos, ¿no? Sobre estas circunstancias. O sea, no se trata que uno llegue a la etapa terminal y que la persona, lógicamente, está no solamente el cerebro, sino que la familia, el entorno también es desgastante, pasa por un proceso, hay que acompañar en este proceso, pero también cómo nos despedimos frente a esa circunstancia, cómo abordamos el acercamiento en una etapa final, de alguna manera, de qué manera rompemos con eh, esta coalición del silencio, ¿no? Lo que hacemos ahí, no hay que decirle, mejor que se vayan, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente creemos que no lo saben? Probablemente, de hecho que lo saben, ¿no? Pero preferible sí. no sé. Claro que sí, como tu paciente que acabas de Suele, escribir. suele formarse siempre, yo le llamo, dos barreras, ¿no? Donde el paciente ve a la familia muy tensa, muy cargada, muy vulnerable emocionalmente y dice, no los quiero hacer sufrir más y opta por hacer silencio. Y por otro lado, la familia que también ven al paciente sensible, vulnerable, cargado emocionalmente y también dicen, no, mejor no le hablemos del cáncer o de su diagnóstico porque si no se va a poner peor, ¿no? Pero no se dan cuenta ambos de que ambos han formado esas dos barreras que no les permite acercarse, que no les Fluir, permite ¿no? fusionarse. No fluir, Exacto, fluir y generar exacto. una sinergia diferente, ¿no? Porque, o sea, si vemos que la enfermedad tiene otro propósito y en este como profesionales en la psicología, es una gran labor nosotros encauzar, darle otra mirada, ¿ok? Vas a escuchar de un médico que de repente, porque pasa, lamentablemente, hay profesionales que por diferentes circunstancias te dan de una manera un poco brusca, poco asertiva, un diagnóstico, te lo dan el acompañamiento, te dicen como quien uno va a ir a seguir procesos. Pero ¿quién hace ese proceso de sublimar, de amortiguar, de alguna manera ir desenredando esos nudos? Es importante contar con un profesional de comportamiento, en este caso un poco en oncología, como somos los psicólogos. Desenredando esos nudos, o lo que yo les digo, ya me lo desarmaron, ahora tengo que armar el rompecabezas, ¿no? Así es. Y hacer encajar pieza por pieza o irle dando los tips o las pautas para que vaya encajando pieza, no es nada fácil, pues, ¿no? Yo he tenido pacientes, mira, que 4 o 5 años y recién ahí empiezan a aflorar cosas que lo tenían de pronto en la infancia y Así que es. nunca había salido a colación, pero estaba ahí como una espinita que picaba y que picaba, ¿no? Pero como yo les digo, era tu proceso. Este era el momento en el que tú tenías que cerrar ese ciclo y ya lo cerraste, ¿no? Y eso pasa mucho en Entonces, el setting terapéutico, ¿no? Porque las claro, personas vienen y muchas veces abandonan un proceso psicoterapéutico porque piensan que uno va a venir con los pocos la idea que se tiene, estos mitos, que yo vengo y te cuento mi problema y tú me vas a decir qué voy a hacer, ¿no? Entonces, lejos, muy total, algo totalmente lejos de la realidad, ¿no? Porque por el contrario, el trabajo del psicoterapeuta es precisamente brindarte esta oportunidad o este espacio para que tú vayas desenredando, ¿no? Tú mismo y camines hacia la autonomía, porque no vas a tener siempre a alguien que te diga lo que tienes que hacer. De hecho, este sentido de decir que lo que alguien me tiene que decir lo que tengo que hacer, te genera, ¿no? Esta actitud de buscar culpables, ¿no? Y la culpa no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Y es increíble que en este proceso oncológico es algo que es muy recurrente, muy recurrente. O sea, la persona no viene solo con el diagnóstico, como lo no, hablábamos al inicio de nuestro diálogo, no viene solo con el diagnóstico
a decirte, tengo cáncer de próstata, tengo cáncer de cuello uterino, tengo un cáncer al cerebro. No te dice eso. Lo que te dice es, en muchos de los casos, ¿qué voy a hacer con mi familia? Yo no me quiero morir. Y ahora, ¿qué voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo voy a pagar ese? Esos son los problemas Claro. más que el He, he diagnóstico. ahí, he ahí la importancia, Ivoncita, de mirar más allá de lo evidente, ¿no? Ujú. ¿No? De siempre decir, bueno, esto es lo que tienes ahora, pero algo más traes oculto y que lo tendrás que ir sacando o desempolvando poco a poco, ¿no? Y lo otro, lo que bien también tú dices, un cáncer, sí, pues, no es solamente es el dolor, el sufrimiento, trae muchas cosas de fondo, ¿no? Es todo ese desequilibrio familiar, es eh, este tema un poco económico que por más de que exista en nuestro país el seguro integral de salud, pero un cáncer suele ser costoso y por lo tanto, desde lo más sencillo, pacientes o cerezos que se tienen que trasladar de un lugar a otro para su tratamiento y de pronto tienen que quedarse en un hospedaje, tienen que comer, tienen que alimentarse, la familia que se queda, que de pronto son hijos pequeños también, y que el padre tiene que quedarse con ellos y solamente viene el paciente con algún acompañante o algún familiar. Entonces, hay obviamente un tema económico de fondo también, ¿no? Entonces, mira qué importante es la parte emocional, la parte médica, la parte de la alimentación, ¿no? Entonces, yo diría, es este engranaje de abordaje psicosocial que tenemos que hacer, Y que donde tiene ahí yo de les hecho digo, que ver mucho en el programa, ¿no? El programa claro, del Jardín de los Cerezos tiene esta parte integral. De hecho, hay una parte familiar, individual, nutricional, que se ha tratado de ir engranando estas partes tan claves, ¿no? sí, Porque más bien, Elmer, aquí tenemos una pregunta. a ver, Eh, sí, nos preguntan cuál es, frente a estos tratamientos, tenemos el hecho de que hay personas que caen en una profunda depresión. ¿Qué hacer ante este hecho, no? ya. Lo primero que hay que evaluar es si es que el paciente entró en un cuadro depresivo a raíz del diagnóstico o es que de pronto ya traía una depresión enmascarada desde antes, ¿no? O Ujú. quizás el paciente ya venía con una depresión recurrente de mucho antes y que nunca la había tratado o nunca el tratamiento fue efectivo, ¿no? También habría que ver si es que de pronto esa depresión no la han venido padeciendo más familiares, ¿no? Entonces yo diría, hay que evaluar todo ese contexto para de pronto decir, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero lo más importante es de que tú detectas o determinas el diagnóstico del cuadro depresivo y tienes que, si es que es una depresión leve, es un paciente que puede salir solamente con psicoterapia. Pero si es una depresión moderada, es una depresión recurrente, sí, obviamente tienes que hacer la interconsulta o el trabajo de enlace que lo hacen, por ejemplo, en Lima, el INEM, ¿no? Porque ahí también dentro del equipo de salud mental cuentan con psiquiatras. Acá en Trujillo no hay, entonces yo tengo que hacer la derivación a los centros de salud mental comunitario o algún hospital, o si es que el paciente tiene recursos, bueno, pues de manera particular, ¿no? Y trabajamos de manera paralela. Por un lado, su tratamiento médico, ¿no? Y por otro lado, las psicoterapias, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho solo con psicoterapia. Pero allí también tú tienes que psicoeducar a la familia y al paciente para que acepte, porque hay una negativa, ¿no? Bien. Muchos piensan de que el tratamiento psiquiátrico, pues, me va a generar adicción, que nunca voy a salir Es de para eso, locos, ese es el ¿no? término, Que es para para, locos, exacto, que para psicóticos, locos, personas. ¿no? Y obviamente no, ¿no? O sea, el paciente que asume una responsabilidad, lo he tenido con pacientes que han estado con tratamiento medio año, un año, año y medio, de pronto, obviamente ya están, les fueron retirando el medicamento y al día de hoy no lo toman. Pero Claro. ¿quién es el que recae mucho? El que toma el medicamento, lo deja, no culmina, nuevamente tiene que empezar de nuevo y obviamente cada vez hay una depresión más recurrente, pues, ¿no? Y Pero la y depresión, este
claro. sí mejoran siempre y cuando hagan este abordaje integral. Claro, y hay que tener claro, ¿no? Una cosa es una tristeza profunda, otra cosa es un cuadro de depresivo, y otra cosa son rasgos depresivos, son cosas diferentes. Hay que Claro, tener muy yo claro, puedo estar con melancolía ahora, y bueno, pues por la mañana claro, y en pero la el tarde yo término estoy no me más puede decir que tranquilo. estoy deprimida, porque no Exacto. estoy, O sea, ahí hay que sí pero es algo que aclarar eso. ocurre, ¿no? Pero es algo que Pero ocurre, no es que la veo si ya esto se deprimido suma a, digamos, a 2 semanas, 3 semanas, un mes el o quizás tiempo. más, donde de pronto tengo pues ese agotamiento, ese cansancio que de pronto me viene de la nada, que de pronto he perdido esa capacidad de disfrutar de las cosas de mi entorno, que de repente siento que mi memoria también ha ido resquebrajándose, que mi atención y concentración ya no es la misma de pronto de antes, que a nivel de pronto conductual también, pues, como que ando agotado, cansado, saturado. De pronto me doy cuenta que el carácter me ha variado mucho o estoy hipersensible o estoy de pronto también muy irritable, que de pronto me meto a la cama y no quisiera levantarme y estoy de pronto por días así. Entonces, obviamente ahí ya me están indicando que sí hay un cuadro depresivo y que lo tengo que trabajar, abordar. Y también, como tú lo acabas de señalar, es muy importante contar con la ayuda, eh, con la participación de los psiquiatras, ¿no? Porque hay que hacer Sí, una evaluación completa, porque tal claro. vez también puede ocurrir que a nivel fisiológico algo está pasando en nuestro cuerpo, también puede estar Claro. ocurriendo. Así es, La Ivoncita. Y falta de zinc, si es que la más se persona que preguntó es familiar del paciente o es el paciente, si es el paciente, tiene que tomar la decisión de buscar la ayuda, porque uh-huh, solo no va a poder. Si es el uh-huh. familiar, hay que obviamente también hacerle un seguimiento con la toma de medicamentos, porque también tenemos que descartar si no es que paralelo a la depresión también hay ideas suicidas. Claro. Entonces también no es la cosa tan Hay que hacer una sencilla. evaluación integral, Exacto, holística, completa, exacto. porque si no, podemos tener un cuadro que se nos puede escapar de las manos, ¿no? Así Y es. por eso es importante, por favor, yo siempre recomiendo cuando me llegan este tipo de casos con una cierta sospecha, inmediatamente recurrir a una evaluación neurológica psiquiátrica, tiene que pasar por este proceso para identificar que no haya otros elementos, ¿no? No solamente podemos guiarnos del comportamiento, hay que revisar, y también nos pasa, y nos ocurre mucho también este punto, es el tema de los duelos, que ya los vamos a hablar en otras sesiones más adelante, también tenemos un invitado bastante interesante, especialista en duelos, pero también es un acercamiento y nos pasa. ¿Qué pasa con una persona que vio fallecer al abuelo cuando él era niño, fallecer al abuelo de cáncer, a la mamá de cáncer, al tío de cáncer? Entonces llega él a la edad de 28 años, perdón, 25, 28 años, ya él le diagnostican un cáncer. Entonces, esta persona, miren qué importante, ha ido juntando duelos, un duelo tras otro desde niño, otro duelo, otro duelo, otro duelo, y colapsa. Es un aspecto clave. Identificar que no necesariamente está sufriendo o está enfrentando, propiamente dicho, un dolor por el diagnóstico, sino lo que representa el diagnóstico para él. Y probablemente se ha generado una herida emocional. Y si hay una herida emocional, estamos hablando de algo mayor, ya que trasciende este aspecto de solamente la consejería o la psicoeducación. Estamos hablando de un tema psicoterapéutico, como lo conversábamos en su momento con Elmer, ¿no? Es clave entender todos estos aspectos. Por eso es muy importante, ya para ir finalizando con nuestra conversación de hoy día, es muy importante tener este acompañamiento psico-oncológico que nos permita identificar qué cosa es lo que tiene que trabajar a nivel emocional la persona, el cerebro, qué cosa tiene que, a qué se está enfrentando y qué pronósticos y con qué recursos está afrontando este diagnóstico, con qué recursos está afrontando. Porque eso
va a ser un punto clave para la recuperación y la optimización del tratamiento, y como hace un momento Roger, Elmer decía, ¿no? La adherencia al tratamiento, es decir, que no se vaya, que no lo abandone, que siga, que continúe, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Porque finalmente eso, entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Es, Elmer, te dejo para ir sí, finalizando sí, ya. Bosita, como bien tú lo dices, ¿no? Es muy importante entender de que todo cerezo, de que toda persona que tiene el diagnóstico de cáncer, a lo largo de todo el tiempo de su vida, y posiblemente también lo ha tenido antes, pero de pronto quizás no con tanta significancia, pero igual no deja de ser importante tomarlo en cuenta. Entonces, a raíz del diagnóstico va a tener varias pérdidas, temporales algunas y otras definitivas. Entonces, esas pérdidas lo tienen que llevar a hacer su proceso de duelo. Y a veces el paciente no lo entiende así, o la familia no deja que el cerezo lo procese, que el proceso trabaje esos tiempos. Es más, yo he tenido en consulta donde dice, doctor, pero está una semana llorando. ¿Cuánto tiempo? ¿Se va a pasar toda la vida llorando? Obviamente. O sea, el paciente Créeme o que el lo cerezo es el entiendo, que lo siente, ¿no? entiendo perfectamente esas palabras, las entiendo Ujú. perfectamente, ¿Sí? así es. Entonces le digo, sí, pues es que tú no lo entiendes porque tú no lo estás viviendo, tú estás del otro lado, ¿no? Entonces tú tendrías que tener esa capacidad de trasladarte a la persona que lo siente, que lo vive, para poder entenderlo. Nosotros quizás le damos una mirada diferente, ¿no? Pero es importante eso, o sea, porque como tú dices, llegamos a un momento de tener una suma de pérdidas y una suma de De duelos no duelos. resueltos. Y Ujú. eso nos complica la existencia. Se convierten en heridas emocionales que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y que de alguna manera contaminan nuestra capacidad de vivir de manera saludable. Y eso Se es murió mi algo importante. mascota, hay una pérdida Exacto. y un duelo. En un niño, Al niño a se un le perdió niño, en un adulto. su peluche, al niño se le perdió su peluche que le daba un significado, que le dio de repente un sentido de vida, y va a ser la pérdida grande que va a tener en esa etapa, y tiene que hacer su proceso de duelo, ¿no? Y Entonces, explicarle y comprenderle que no es menos o más por lo que representa su duelo, ¿no? exacto, Y eso exacto. hace que podamos comprender también. Entonces, por todos estos detalles que hoy día hemos conversado, que se nos han ido los minutos en esta conversación tan grata con mi querido Elmer, que hoy día nos ha acompañado. Eh, Realmente los invitamos a conocer más de este trabajo psico-oncológico. No te sientas con temor. Hablar de cáncer no es atraer el mal, por favor, atraer el mal a la vida. No, mejor hoy día estoy en mis fiestas navideñas comprando mis cosas, mejor me compro, la paso bonita ahora. No, siempre le tengamos así, ¿no? Te invito a que si estás haciendo tus compras navideñas, tus compras, ¿no?, también tengas un espacio para hablar de lo hermoso de la vida y también hablar de la esperanza que puede producir a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y es importante recordar la labor del psicólogo en este proceso y que existe Para, un profesional dedicado a ello, ¿no? para Sí, finalizar, Elmer, por favor. Rosita, para finalizar, ya que tocas este tema, si te vas y compras tantas cositas navideñas y todo, que todo se ha vuelto tan comercial, entonces yo te diría, la recomendación que daría es también genérate o gestiónate un regalo, ¿no? Y búscate un psicooncólogo, o si no tienes cáncer, búscate un psicólogo y trabaja tus emociones. ¿Para qué? Para que entiendas de cuán importante, cuán valiosa es la vida y cuánto sentido tiene que tú no dejes de vivir, de disfrutar, de gozar cada momento, cada instante de tu vida, ¿no? Que las experiencias van y vienen, pero lo más rico y lo más bonito que tú llevas es todo eso que tú has vivido, no lo que has conseguido, no lo que has logrado en temas materiales y todo, no, es lo que tú vives, lo que tú de pronto haces y disfrutas cada instante de tu vida, ¿no? Y necesitamos más psicooncólogos, por supuesto que sí,
pero siempre lo he dicho y yo soy uno de los que digo, tengo mucho por aprender, tengo Bien, mucho por aprender, todos. pero que seamos psicólogos, pero no tecnólogos, ¿no? Que sepamos bajar al llano, ¿no? O sea, bajar al llano para poder llegar a nuestros Conexión con pacientes, las ¿no? personas. Conectar con ellos, que no perdamos esa calidad humana, que no perdamos esa sensibilidad humana, que sí, que somos personas que sentimos como cualquier otro también, por supuesto, ¿no? Pero creo que eso nos lleva un poco a poder de pronto lograr ese engranaje y esa conexión, como tú lo dices, con los pacientes. Y para mí, hablo a título personal, la mejor satisfacción es cuando yo veo que mis pacientes o mis cerezos aprendieron a darle sentido a su vida, que disfrutan, que lloran, que cantan, que bailan, que ríen, que también se enojan, que de pronto una de mis pacientes que nunca decía una grosería ahora las dice, y si se chancó el Con dedo dice, "Ay, libertad, con ¿no?". libertad, con libertad, Exacto, ¿no? Y que tiene, exacto. porque Entonces, es vivir, está también permitido, eso es ¿no? vivir. Está permitido. Y muchas gracias, Ivoncita, se nos ha ido el tiempo, la verdad, Se nos ha ido el tiempo, Elmercito, hasta otra oportunidad. Les agradezco a todos por su participación el día de hoy aquí desde el Jardín de los Cerezos. Muchísimas gracias. Los invitamos todos los jueves, ¿sí? Todos los jueves a las 7 de la noche tenemos este espacio que se llama Algo que Compartir. Y entonces, la próxima semana también tenemos a un especialista en patología mamaria. Entonces, vamos a tener muchos invitados y esperamos que nos sigan aquí. Muchísimas gracias, Elmer. Gracias a todos por su gracias a ti. participación y nos vemos. Hasta pronto. Gracias, Igual, buenas y noches ya y de que continúen antemano, feriados. una bonita Navidad, que lo pasen bien, que sea de reflexión, de unión y mucha salud. Muchas gracias.